a las 12:08 de la tarde. Un saludo muy especial para todos ustedes en sus hogares. Por supuesto, bienvenidos a la información del mediodía en CNC Noticias. De inmediato inicio contándoles que la manifestación pacífica de las primeras horas de ayer se vio afectada por los enfrentamientos entre grupos manifestantes y la fuerza pública. Esto después de la música y reclamo social llegó a la violencia. Iniciamos este recorrido especial por la capital del departamento de Nariño y el balance de las autoridades. De manera inmediata saludamos a Paulo Paz, director de CNC Noticias, quien se encuentra con el alcalde de Pasto. Paulo, muy buenas tardes, adelante con la información. Alejandro, muy buenas tardes, los saludo desde el centro de Pasto, uno de los epicentros de lo que sucedió en las últimas horas. Una manifestación que en primera instancia fue, digamos, aplaudida, reconocida, pacífica, llena de cultura, llena de música, con concierto a bordo y otras situaciones importantes. Se ha destacado precisamente esta situación. Lo que sucede después, un enfrentamiento entre algunos de los manifestantes, muy pocos, y también el Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional, el SMAT, que generó, en este caso, una situación dramática, caótica, en el Paraninfo de la Universidad de Nariño. Muchos estudiantes, muchas personas civiles quedaron en el interior porque el intercambio de agresiones y los gases lacrimógenos pues afectaron y ellos tuvieron que resguardarse en este punto. Al final, una comisión de mediación entre el alcalde de Pasto, el rector de la Universidad de Nariño, la Defensoría del Pueblo y algunas comisiones de derechos humanos pues permitieron la salida de ellos. Muchos estudiantes resultaron afectados, los que estaban en la parte interna por los gases, pero también muchas personas las que estaban afuera fueron detenidas por parte de la policía, porque imágenes como esta, sobre todo los vidrios rotos, algunas situaciones que complicaron el orden público en la noche de ayer, pues generaron básicamente que haya una intervención de las autoridades. No se justifica ningún acto de violencia en nuestra ciudad y por supuesto quedamos muy atentos. Posteriormente, un acto increíble que nadie lo esperaba y fue la salida de la ciudadanía de la casa, la madre de familia, el padre de familia, aquel trabajador que con cacerola en mano se manifestó de una manera pública alrededor de lo que viene sucediendo en el país y por supuesto eso fue uno de los actos que hasta la medianoche se pudo llevar a cabo en esta ciudad y en varias ciudades de Colombia. Vamos en primera instancia a hacer un recorrido por los personajes que han estado muy pendientes durante esta mañana de lo que ha sucedido en esta capital y empezamos por la máxima autoridad, el alcalde de Pasto, el doctor Pedro Vicente Obando, que ha entregado una declaración alrededor de lo que ha sucedido y por supuesto atendió muy amablemente a CNC Noticias y nos comentó lo siguiente. Pudimos estar con los estudiantes que en la Facultad de Derecho, en la antigua Facultad de Derecho, se quedaron cerca de 500 estudiantes y apoyamos con el señor rector, la señora defensora del pueblo, la señora personera, derechos humanos, a poder facilitar la salida de ellos. Terminal de Transporte nos facilitó los buses y se pudo hacer que estos estudiantes llegaran a sus casas. Entendíamos la preocupación de los padres de familia ya cerca de la medianoche que estuvimos entregando a los últimos estudiantes, pero el balance, para mí positivo en Colombia, una movilización multitudinaria en todo el país. Sí, desafortunadamente, con quienes aprovechan las circunstancias de estas movilizaciones para expresiones que las rechazamos, que no las compartimos. Señor alcalde, se había mencionado mucho también el tema de las imágenes en redes sociales sobre la posibilidad de que una persona haya perdido la vida en estas manifestaciones de anoche, que había muchas personas heridas. ¿Qué reporte le ha entregado a usted? Bueno, por fortuna no tuvimos una víctima, sí se reportó y en las redes lo demostraron, un estudiante que se sube a una de las tanquetas y el agua que esparcen para disolver cualquier movilización lo toma muy de cerca y claro, hace perder el equilibrio, él cae, pero por fortuna fue el golpe y no más, de manera que celebramos que no hayamos perdido una vida. ¿Cómo estaríamos de tristes si eso hubiese sucedido? A los estudiantes que sí tienen algunas contusiones, también esperar que se les den los cuidados necesarios, se recuperen. A quienes perdieron la libertad momentáneamente lo mismo, que volvamos a la normalidad. La comunidad estudiantil ha manifestado que la protesta continúa, inclusive las centrales obreras muy seguramente se van a pronunciar en las próximas horas alrededor de lo que puede suceder en la ciudad de Pasto. Esta tarde, sobre las 2 de la tarde, se anuncia
una marcha del pupitre, así lo han denominado los estudiantes de la Universidad Pública. Se realizará en la sede de Toro Bajo, pero también sobre las 5 de la tarde están convocando a un nuevo cacerolazo, una unidad de la ciudadanía en torno a esta manifestación, pues básicamente en contra del actual gobierno. Por lo menos así nos lo ha manifestado uno de los representantes del Consejo Estudiantil de la Universidad de Nariño, Juan David Vera, quien ha hecho parte también de esta movilización pacífica en el suroccidente del país. Nos rescatamos a nivel nacional, que salimos, yo diría que miles de personas inconformes, indignadas con este gobierno. Es una movilización demasiadamente grande, que es comparada con la movilización del 77, que ha sido la movilización más grande de toda Colombia, ha tenido en su historia. Yo digo que es un balance muy positivo porque miles de personas salimos pacíficamente a movilizarnos a las calles, y la ciudadanía que no salía, que por razones pertinentes no quería salir, nos apoyaban desde sus casas, nos aplaudían, nos animaban. Entonces fue una experiencia muy bonita para todos nosotros. Lo que significa, el paro sigue. El paro sigue, el paro no se ha acabado. Apenas empezamos ayer y estamos a la espera de que la CUT y el comando de paro saquen nueva agenda, nuevas actividades. La CUT está convocando para el cacerolazo de hoy a las 5 de la tarde en todas las ciudades del país. Entonces esto no es de un solo día el paro. Continuamos nosotros aquí en vivo y en directo desde el centro de Pasto, haciendo alusión a esta manifestación de las últimas horas. Otro sector que también estuvo, digamos, afectado por lo que ha sucedido en la ciudad de Pasto es el comercio, y en especial la Cámara de Comercio de Pasto. Aquí en este caso el director ejecutivo pues se ha referido a lo que ha sucedido con relación a la afectación a la infraestructura del edificio principal de esta entidad, y que, bueno, hace un llamado sobre todo a restablecer la calma y sobre todo la manifestación pacífica para Colombia. El director presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto pues hace un balance de lo que ha pasado en las últimas horas. Aquí está Francisco Rebelo. Balance que tenemos, porque esta mañana hicimos una ronda desde la Cámara de Comercio de Pasto sobre los principales sectores comerciales de la ciudad, y es que hay perfecta armonía, hay perfecta calma, los daños están concentrados en 4 o 5 puntos, básicamente vidrios. Estamos hablando de la Notaría Cuarta, estamos hablando del Palacio de Justicia, la sede del Banco Popular, instalaciones en el marco de la Plaza de Nariño, nuestra Cámara de Comercio, pero no más. Personalmente constaté que el comercio abrió sus puertas, limpió sus fachadas, barrió sus calles y está entregando la mejor sonrisa, la mejor actitud, porque la vida continúa. Entonces queremos llevar un parte de tranquilidad, queremos comentarles que el 98-99% del comercio está activo, que está buscando su oportunidad de trabajo. Tan legítima es la protesta como el derecho al trabajo, el derecho a la movilidad, y en ese sentido pues invitamos a la ciudadanía a que respalde al comercio, a que se volque de nuevo a las calles, a que la vida continúe y a que la vida pues transcurra con completa normalidad. El amago de algo de lluvia para la tarde, y nosotros muy pendientes de lo que pueda ser el pronunciamiento oficial, en este caso del Comité de Derechos Humanos sobre lo que ha sucedido en la ciudad de Pasto, también de los diferentes sindicatos, de las autoridades en un consolidado de lo que puede ser la información alrededor de las afectaciones en Pasto, pero también de lo que puede venir a futuro con relación a este mencionado paro que, según ellos, no termina con la movilización de ayer. Esperan también un pronunciamiento oficial de algunos entes de orden social del departamento de Nariño, y esperaremos básicamente el desarrollo de esta información. Desde el centro de Pasto, con la cámara de Daniel Grijalva, Paulo Paz, CNC Noticias. Paulo, muchísimas gracias por la información. Igualmente estaremos muy pendientes ante cualquier eventualidad que se presente, pues han dicho que el paro aún no cesa. Vamos con más información. Se encuentra en estudio aquí con nosotros el doctor Jaime Rodríguez, exsecretario de Gobierno e integrante de la Convergencia Social y Política por el departamento de Nariño. Los saludamos de manera muy especial y le damos la bienvenida de agradecimiento por acompañarnos y resolver estas preguntas que tenemos en CNC Noticias. Doctor, muy buenas tardes, y pues la primera consulta es que tenemos: ¿cómo analizar esta manifestación de la ciudadanía de manera pacífica, la que se presentó el día de ayer? Bueno, buenas tardes a los televidentes de CNC. En primer lugar, gracias por la invitación. Es un acontecimiento único, la última gran ola de protesta, así con este poderío y con esta gran conciencia, se dio en el año 77. Era el gobierno de Alfonso López, eso se llamó el paro cívico nacional, y bueno, en esa ocasión desgraciadamente hubo cerca de 80 muertos.
Esto de ahora, de ayer, es una ola gigantesca de ciudadanías esencialmente, por supuesto, dirigidas por el Comando Unitario de Paro Nacional, las centrales obreras y los movimientos sociales. Pero el resto, ¿sí? Este fue el núcleo, el resto fue la ciudadanía, empoderada esta ciudadanía de una conciencia nunca vista. Y bueno, corresponde a muchos factores. De hecho, hay una agresión fuerte sobre los bolsillos de los ciudadanos a partir de medidas que ha dictado tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional, y ahí están las amenazas contra las pensiones, y ahí están las amenazas para disminuirles el salario a los jóvenes esencialmente, y ahí están tantas medidas lesivas que llevaron, por ejemplo, a casos como en el Ecuador, a ese levantamiento. Allá fue la gasolina directamente, y que ha llevado a países como Chile a que tengan esos levantamientos sociales tan potentes. Entonces, ayer que se vivió una ola de conciencia muy fuerte, abierta, amplia, ciudadana, por fortuna, en su mayoría pacífica en el país, y se vivió también toda una protesta social muy fuerte contra actitudes del actual gobierno, sí, del señor Duque, no solo las económicas, sino, por ejemplo, fue un rechazo a lo que pasó con los niños que fueron bombardeados hace poco. Fue un rechazo contra su ineptitud para hacer que los acuerdos de La Habana, que fueron tan preciosos, que consiguieron que se pacifique el país con la guerrilla más vieja de América Latina, esos acuerdos no se han cumplido, y todo lo contrario, están trabados. Bueno, y hay indignación muy grande que ha llevado, Alejandro, a que el presidente Duque en este momento, según la última encuesta de imagen, tenga apenas el 29% de imagen positiva. Bueno, hay que ver qué pasó después de este paro, seguro, y fue tomada esa muestra por Gallup, que es una entidad muy seria, antes del bombardeo a los niños y antes de este paro. Hay que ver en qué queda la imagen del presidente. Entonces se juntaron razones valederas totalmente que afectan la economía de los hogares, con indignación ciudadana por malas medidas del gobierno, e igual el ejemplo de lo que está sucediendo en América Latina, porque América Latina también es víctima de las medidas internacionales, de estos paquetazos que nos mandan desde el Fondo Monetario, o las restricciones, y que afectan duramente los hogares. Los hogares se sienten amenazados y por eso salieron ayer. Ayer habíamos hablado y se había presupuesto predestinado una marcha totalmente pacífica, esto por parte de los líderes del paro nacional, pero se presentó una mancha dentro de esta protesta. Hubieron desmanes en todas las principales ciudades del país. San Juan de Pasto se vio afectado en muchos de los sitios estratégicos, más exactamente en el sector bancario de la capital nariñense. Pero ¿qué repercusiones trae esto para la ciudadanía? Bueno, los de ayer fue, como se ha dicho, una parte programada, ¿cierto? Pero otra parte espontánea. Mucha gente salió porque sí, claro, porque sentía, porque le nacía, porque nadie lo invitó, sino porque cree que hay que salir. Es decir, hay un síntoma muy valioso para una sociedad como la colombiana. Perdió el miedo la gente. Sí. Y sobre todo en la noche. Es que la noche fue algo totalmente inesperado. Eso no estaba planeado. Nadie sabía que en la noche se manifestaría tanta y tanta gente con el cacerolazo en las principales ciudades. Entonces, ¿esto qué nos está mostrando? Ese despertar ciudadano nos está mostrando que la conciencia de los habitantes de las ciudades llegó para quedarse por largo tiempo, que los movimientos sociales van a ser de largo alcance y que seguramente la ciudadanía no va a retroceder hasta no alcanzar con firmeza lo que alcanzaron ya otras organizaciones sociales que se han movilizado y que han obtenido resultados. En Ecuador, insisto, en Chile, insisto, la gente está diciéndole, hemos despertado, y hemos despertado para quedarnos. No es simplemente un saludo a la bandera lo que pasó ayer, son hechos concretos, contundentes, que muestran que la sociedad está avanzando vigorosamente, por fortuna, en su inmensa mayoría, con metodologías pacíficas, sin acudir a la violencia. Un pequeño fragmento no está con lo que acabo de decir, pero es un pequeño fragmento localizado. Por fortuna, la inmensa mayoría
metodologías no violentas. Eso lo pudimos dar cuenta también cuando esta manifestación en Bogotá llegó hacia la Plaza de Bolívar. Iniciaron estos desmanes y toda la población que estaba marchando pacíficamente se dirigió a sus hogares. Usted acaba de nombrar algo muy importante, doctor Rodríguez, y es el cacerolazo. Esto se vio luego de los actos violentos que se presentaron luego de esta movilización de miles y miles de personas por las calles. ¿Qué significa un cacerolazo? ¿Por qué se hace? ¿Qué significado tiene para un gobierno que todas las personas salgan y por más de 2 horas toquen tapas, como se dice coloquialmente, los sartenes de su hogar, la olleta, los cuchillos, las cucharas y demás? Bueno, lo primero es un sentimiento de protesta, clarísima protesta, y si uno protesta es porque tiene motivos. Segundo, es tan significativo desde el punto de vista de la semiótica, dicen los analistas, de los símbolos, porque no fue convocado. Nadie le dijo a la gente coja una cacerola y salga. No se lo dijo ni la CUT, ni FECODE, ni los partidos alternativos de oposición. Fue la gente espontáneamente. Entonces ahí estamos encontrando algo supremamente valioso en la evolución del pensamiento de los ciudadanos, que se refleja en una frase. La sociedad colombiana perdió el miedo. Durante mucho tiempo le metieron miedo aquí por el castrochavismo, que las FARC iban a tomar el país, que los vándalos, que, bueno, tantos miedos que la sociedad colombiana soportó como cadenas y como lastres sobre sus hombros, ayer se rompieron. Eso es de un significado sociológico y psicológico de la psicología colectiva fantástico. Y lo bueno es que eso llegó para quedarse, porque eso es transformador. Eso permite que las sociedades evolucionen en democracia, porque la democracia justamente es eso, el que los estados, los gobiernos acepten las decisiones de las mayorías, ¿no? Y que los estados y los gobiernos se nutran por las decisiones mayoritarias. Y ayer vimos eso, en Pasto se vio cerca de 50.000 personas movilizadas. Hay un video muy bonito que ha circulado mucho en redes, que es el video cuando baja por la 27, una movilización frente a Cámara de Comercio. Ahí son al menos 10.000 personas. Pero esa fue una sola de las marchas. De esas hubo igualitas 4 más. Entonces vayan viendo cuánta gente ayer se movilizó, salió a las calles, pero no solo eso, por la noche también hizo cacerolazo. Sí, y eso tiene mucho valor. Sabemos que el departamento de Nariño y también su capital tiene mucha cultura, mucho arraigo por las tradiciones, y eso pudimos ver en la marcha y en esta movilización, de que ellos bailaban y sacaban también estos tan conocidos colectivos coreográficos del carnaval. Una pregunta muy importante, y este cacerolazo también inició cuando el presidente de la República estaba haciendo pues su alocución, estaba dando un discurso. ¿Cómo deben los ciudadanos leer este discurso? ¿Cómo deben entenderlo? Bueno, es un discurso desafortunado, comenzamos diciendo eso. Dicen que se lo escribieron, que hay una asesora al que le han pagado una millonada inmensa para que le escriba los discursos al presidente Duque. Eso salió hoy día en la prensa. Bueno, pero se lo escribió muy mal, porque es un discurso totalmente desconectado con lo que los ciudadanos estábamos experimentando, viviendo y protagonizando. A la misma hora que el presidente hablaba, el protagonismo de las ciudadanías era absoluto, de tal manera que un presidente que estuvo desconectado antes del paro, altamente desconectado, que ha vivido desconectado en el poco tiempo que lleva en su gobierno, volvió. Y la noche del acto más importante de la democracia en lo que va de su gobierno, de la expresión democrática mejor, esa noche dice palabras inconexas, dice conceptos que no conectaban con lo que estaba pasando. Él debió anunciar esa noche, bueno, hay un clamor ciudadano, voy a responder, me están pidiendo esto, esto y esto en materia económica, me están pidiendo esta reforma, pues bueno, vengan, procedamos y entremos a cambiar, pero no, se hizo el sordo frente al clamor de los ciudadanos, y por eso el Comando Unitario de Paro le ha pedido al presidente, ya en un comunicado que anoche fue difundido, le ha pedido una audiencia al presidente para hablarle y para hacerle entender al presidente qué es lo que estamos diciendo, quienes desde los movimientos sociales estamos planteando una plataforma fuerte para que el paquetazo sea
anulado, para que desaparezca y para que tengamos otro tipo de entendimiento entre Estado, gobierno y sociedad. Eso es lo nuevo que debe venir, un entendimiento diferente. El que traemos ya no sirvió. Ese gato no sirvió, para no hablar de otro animalito. Por supuesto que sí. Doctor Jaime Rodríguez, exsecretario de Gobierno y también integrante de la Convergencia Social y Política del Departamento de Nariño. Gracias por estar con CNC Noticias y compartir con nosotros las respuestas a estas preguntas tan importantes. Un pedacito de cierre nomás, valorar en Pasto el inmenso, usted lo dijo, pero quiero hablar, graben un poquito, el inmenso carácter creativo, artístico y cultural que tuvo la jornada. Los artistas espontáneamente no cobraron un centavo, ni Raíces Andinas, ni Los Ajices, ni el Sexteto Caracha, ni ningún artista cobró un centavo. Por pura conciencia llegaron hasta la plaza. Ellos mismos ensayaron, prepararon, hicieron un acto genial. Sí. Toda la plaza de Nariño cantó la guaneña, cantó la plaza de Nariño completica, el pueblo unido jamás será vencido, y los colectivos coreográficos y los grupos de teatro, digamos, algo nunca visto, ¿no? Es decir, ayer se miró que este talento pastuso tan genial que es tan valorado en el mundo entero, también puede ponerse al servicio, como se puso, del despertar de la conciencia, del avance de la sociedad hacia conseguir vida digna, hacia conseguir lo que todos queremos, una nación con justicia social. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga una feliz tarde de viernes. Bueno, ustedes, muchas gracias. Nosotros continuamos con más información y regresamos a las calles de San Juan de Pasto. Sebastián Villada tiene el reporte oficial con las autoridades de policía y defensores de derechos humanos. Sebastián, muy buenas tardes para usted, adelante con toda la información. Alejandro y televidentes, cordial saludo. Pues hicimos un balance de lo que fue esta multitudinaria marcha del día de ayer, 21 de noviembre, donde en horas de la mañana hasta cerca de las 5 de la tarde pues se presentó una jornada bastante pacífica y cultural, y después cerca de las 4 o 5 de la tarde aproximadamente se empezaron a protagonizar ciertos desmanes. ¿Qué opinión le merece a la CUT Nariño? Pues le preguntamos a su vicepresidente acerca de esta manifestación. Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Y contémosle a la gente cuál es el balance que se hace desde la Central Unitaria de Trabajadores. Sí, estimado periodista, yo soy Álvaro Ibarra, vicepresidente de CUT Subdirectiva Nariño. No, el día de ayer tiene varias características. Lo primero es lo contundente del paro nacional. Ganaron los sectores populares, los sectores de trabajadores estudiantiles, diferentes, digamos, colectivos ciudadanos que protestan de la manera más legítima sobre diferentes aspectos. En segundo lugar, fue una marcha absolutamente pacífica en su conjunto. Y por otra parte, yo creo que los puntos que contenía el paro de ayer, que yo creo que después del paro nacional cívico de 1977 es el hecho histórico de masas más importantes que ha ocurrido en toda la historia de Colombia. Sobre los puntos yo creo que eran clarísimos y se resumen en el rechazo de los vastos o de las mayorías del pueblo colombiano contra lo que denominó el Comando Nacional de Paro, contra el paquetazo de Iván Duque. ¿Qué contiene el paquetazo de Duque? Uno, reforma pensional. Es decir, acabar con colpensiones y engordar los ya, digamos, amplios bolsillos del sistema financiero nacional e internacional. Y una propuesta gravísima que inclusive un día de antes lo hizo Alberto Carrasquilla, de acabar con colpensiones e incrementar las edades de pensión. Por otra parte, la reforma laboral, gravísimo por cuanto es una propuesta impuesta por la Organización para la Cooperación y Desarrollo, OCDE, que imponen otras cosas, acabar con el salario mínimo, ¿sí? Contratar por horas, imponer salario a los trabajadores entre 18 a 28 años del 75% del salario mínimo, disminuir los recargos por festivos y dominicales, eliminar los aportes a las cajas de compensación, es decir, una propuesta que envilece al máximo las condiciones laborales y por supuesto de vida de vastos sectores de la población colombiana. Un tercer punto era clarísimo y era sobre exigirle al gobierno que cumpla los acuerdos suscritos en pasados días con sectores agrarios, magisteriales, estudiantiles, etcétera, y que los ha incumplido. Un cuarto punto,
estaba referido al rechazo absoluto nacional e internacional que se dio en unas 7 u 8 capitales del mundo. Se refería al rechazo de esa insoportable, digamos, ola de asesinatos de líderes sociales, populares, indígenas y demás. En lo fundamental era eso, y sumado a que nos oponemos de que el ahorro nacional dado en empresas como Cenit, como Ecopetrol y diferentes entidades estatales que están en capilla de ser privatizadas, inclusive las electrificadoras regionales tipo Sedenar, que vamos a impedir. Es decir, era un paro del calibre de la contundencia que tuvo para oponernos a todo ese paquetazo que tiene un altísimo carácter antinacional, antipopular, antiobrero y obviamente que no vamos a permitir. Eso era en lo fundamental lo que ocurrió el día de ayer, estimado periodista. Una marcha que fue totalmente pacífica hasta cerca de las 4 de la tarde. De ahí en adelante se presentaron ciertos desmanes que opacaron la cultura y todo este desarrollo de esta marcha. ¿Qué opinión le merece esto a la CUT? No, yo digo que en su conjunto y en términos absolutos fue una marcha que le digo que transcurrió dentro de los cánones de la pacificidad, de la democracia, de la civilidad. Es decir, que le es propio al movimiento obrero y al movimiento popular en general. Si ocurrieron hechos anómalos a esos criterios, realmente fueron hechos aislados que nada desdibujan o contradicen ese carácter de amplísima, digamos, pacificidad y de amplísima civilidad por parte de aquellos que a nivel nacional y a nivel regional contribuimos a la organización y por supuesto al éxito contundente que obtuvimos en sus resultados. Bueno, pues en la búsqueda de este balance también logramos hablar con el comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, el coronel Herbert Benavides, quien también hizo un balance acerca de lo que ocurrió en esta marcha del 21 de noviembre. En el día de ayer, 21 de noviembre, en relación al paro cívico nacional, se movilizaron aproximadamente 10.000 personas desde varias partes de la ciudad y los cuales confluyeron en el centro de la ciudad, en el Parque Nariño. La movilización se desarrolló de manera pacífica y se desarrolló sin ninguna alteración del orden público. Sin embargo, finalizando la tarde, unos jóvenes provenientes de la sede centro de la Universidad de Nariño iniciaron lanzamiento de papas explosivas en contra de nuestros uniformados. Asimismo, iniciaron algunas actividades de vandalismo en contra de algunas entidades como la Fiscalía, la Gobernación, la Notaría Cuarta, el Palacio de Justicia, entre otros. De otra manera, atacaron también el sector financiero, por lo cual la Policía Nacional actuó e intervino a fin de contener estas acciones criminales. Podemos decir que hay un reporte de 7 personas capturadas y 24 personas trasladadas al Centro de Traslados por Protección por comportamientos contrarios a la convivencia. Bueno, pues ahí está, 7 capturados, nos reporta la Policía Metropolitana de Pasto tras estos desmanes. Sin embargo, no desmeritar el proceso tan grande, toda una jornada de protesta pacífica. Continuamos con el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Para esta tarde se ha anunciado que continuarán la jornada de protesta, que continuará este cacerolazo que le denominaron el día de anoche. ¿Qué opinión les merece a ustedes? No, es decir, lo que sigue de aquí es fortalecer el movimiento, la base organizativa, y vamos a convocar el día martes una reunión urgente del Comité Ejecutivo de CUT Nariño para hacer un balance y diseñar un cronograma para continuar. No olvidemos que el día de ayer 21 fue, como decimos coloquialmente, un calentamiento de motores para que cuando el gobierno de presentar sus iniciativas al Parlamento colombiano, tenemos que dar una respuesta igual, o yo digo doble o triple, en cuanto a contundencia, en cuanto a masividad
y en cuanto, digamos, su carácter de altísima, digamos, que le digo, fuerza y, repito, pacífica el momento que llegue. Bueno, pues vicepresidente Álvaro Ibarra, le agradecemos mucho por su tiempo y por hacer y acompañarnos en este balance de lo que fue la marcha del 21 de noviembre, que se desarrolló pacíficamente, pero lastimosamente terminó en unos desmanes. Gracias por acompañarnos en CNC Noticias. Mil gracias a CNC y un abrazo fuerte y gracias por la oportunidad que nos brindan al Comité Ejecutivo de CUT. Muy bien, desde Pasto, Sebastián Villada con la cámara de Luis Carlos Mueces para CNC Noticias. Gracias, Sebastián, por toda la información.